Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Yitro. Esta porción nos corresponde de Éxodo capítulo 18 hasta el capítulo 20-23, en el cual pues va a estar separado en dos grandes secciones. Una hablando de esa intervención que hace el suegro de Moisés, Yitro, y otra hablando de los famosos 10 mandamientos, que realmente son los 10 enunciados o los 10 dichos. Y durante esta intervención que tiene Yitro, pues podemos aprender muchas cosas, ¿no? Él no solamente viene a reconocer las maravillas del Eterno, sino que viene a dar un consejo especial a Moisés para que puedan tener una organización piramidal de poner personas de 10, de 50, de 100 y personas encargadas de millares. Y le da un consejo de por qué debe hacerlo y de qué forma puede escoger a estas personas de forma especial. Reconocer a Dios, aun cuando él no era parte del pueblo de Israel, él siempre reconoció a Dios y reconoció esas maravillas que veía en Moisés y que vio de todo lo que sucedió y todo lo que escuchó de las 10 plagas y de cómo ve a todo el pueblo en cabeza de Moisés, ya aquí cerca al monte Sinaí, antes de continuar este recorrido y que se empezaran a preparar. Y tenían que ser liberados porque van a empezar a hacer algo que es el especial tesoro de Dios a causa de la obediencia, ¿sí? Dios escoge este pueblo para que sea especial en toda la tierra, el pueblo al que se le entrega la Torá, el pueblo que su misión es traer luz, y es todo esto lo que reconoce Yitro, su suegro. Y como sacerdote de Madián o como sacerdote de otra cultura, también pudo haber dado esta difusión de estos 10 dichos. Recordemos que a lo largo de las culturas, como el código de Hammurabi y a lo largo de varias culturas, se tiene algo muy parecido dentro de las normas mínimas de convivencia de una sociedad, de no matar, de no robar, de lo mismo que se dice acá, y precisamente puede haber sido parte de lo que Yitro hizo para poder transmitir esto como un mensaje hacia el mundo. Eso es lo primero que vemos acá. Lo segundo es la preparación que vemos de parte de Moisés aceptando el consejo de Yitro, porque recordamos que hay dos tipos de consejos. Está el consejo bueno, como este de Yitro, de una manera realmente genuina, de ayuda, donde dice, ven, veo que te estás desgastando mucho, es mejor delegar, sin embargo escoge mejor a las personas que tengan el mismo sentir, personas idóneas, con un buen espíritu, porque realmente depende de la vasija y depende de la persona, si puede estar a cargo de un sitio o no. Recordemos lo que dice Rab Shaul, que dice, o Pablo o San Pablo, como le quieras decir, donde habla de los diáconos y dice, no es bueno colocar a una persona nueva, sino más bien una persona que ya tenga un cierto recorrido y que aparte de eso tenga un matrimonio bueno, con una conducta de sus hijos buena, de ejemplar, que no sea dado al vino, y pues está ahí toda una lista de lo que son los diáconos o los obispos, de lo que aparece ahí en San Pablo o en Rab Shaul, donde habla de cuáles personas deberían dirigir la iglesia. Y lo primero es que puedan dirigir su propia casa y que sean de buen testimonio. Y claramente tienen que conocer la Torá, tienen que conocer los escritos, ya conocer las normas, para poder dirigir una comunidad. No solamente es ser carismático o tener buenas ideas, sino que realmente el testimonio valía mucho, porque ¿de qué forma conoces a un árbol sino por sus frutos? Entonces acá tenemos ese consejo bueno, pero también vemos en la Torá ejemplos de consejos malos, como lo que pasa con Bilán, donde aconseja que simplemente cause una perversidad sexual en Israel y que a causa de eso se vayan hacia la idolatría y que ahí espiritualmente ya débiles los podría derrotar. Un consejo malo. O el consejo que aparece en la canción o en la penúltima porción, que se llama Hasinu, donde también habla de ese consejo al pueblo que no tiene entendimiento. Entonces vemos que hay consejos de consejos. Entonces hay dos cosas. Lo primero es cómo yo doy un consejo, y la segunda es de qué forma recibo ese consejo, porque recibir el consejo no está mal, pero debemos evaluar si ese consejo realmente viene de parte de Dios y si ese consejo está dado con buena intención y de qué forma nos va a ayudar ese consejo. Aquí, ya después de haber recibido esa instrucción por parte de Yitro o de Yetro, vemos que hay una organización en el pueblo de Israel. Ya hay una organización por familias, hay una organización en cabeza de los de 10, 50, 100, 1000, y se están preparando para el momento más importante, que es la entrega de la Torá. Sabemos que en este momento físicamente no se entregaban los rollos de la Torá, no se terminaron de escribir los 5 libros, que posteriormente iban a ir en el arca pues con sus tablas y demás, pero ya había una narración oral, ¿no? Ya sabemos, como en Lot, cuando habla de panes sin levadura, en esa semana especial, hablamos de la circuncisión, ya había unos temas, unos mandamientos, una transmisión oral de esta Torá, un conocimiento. Pero dicen los sabios que solamente con escuchar los 10 dichos, todos los que estaban ahí, todas esos millones de personas, entendieron todos los conceptos de la Torá, toda
la ciencia, toda la sabiduría que había aquí, solamente escuchando estos 10 dichos, porque estaba toda la sabiduría concentrada en estos 10 enunciados. Pero particularmente acá vemos dos cosas. Uno, que debemos buscar entrar en la nube de Dios para poder escucharlo, porque a veces solamente está el fuego, el humo, los truenos, el sonido del shofar, y a veces es muy impactante, tanto que ellos dijeron, es mejor habla tú, Moisés, nosotros lo que tú digas te vamos a creer, y él ingresa a la nube. Entonces acá hay 3 niveles de fe que podemos ver. Lo primero es en el tema práctico. Ellos llegaron con un mensaje de salvación, Moisés llega, les da el mensaje, pasan los 10 golpes o las 10 plagas, después ven ellos en un tema ya emocional, en un tema ya vivencial de ese poder de Dios cuando cruzan el mar y entienden ese poder, no solamente lo vieron en un tema práctico de huida, sino que en este caso en un tema emocional también ya experimentan no solamente la materialidad, sino ya en las sefirot emocionales cuando pasan el mar, ¿sí? Y viven esa unidad del cántico en el mar, Miriam con la pandereta y todo esto. Pero hay que llegar a los niveles intelectuales del árbol de la vida y es esa conexión con Dios. Y aquí vemos que dice, ok, entra Moisés a la nube para que oigan lo que Dios y Moisés hablan y que así el pueblo crea a Moisés para siempre. Es un afianzamiento de la fe. Ya llegar a este tercer nivel, recordemos que fe, emuná, en hebreo no es solamente creer, sino realmente tener una confianza y una fidelidad a lo que nosotros creemos y conocemos de Dios. Y es esto lo que aparece acá. Recordemos lo que dice cuando los gentiles quieren ingresar a las comunidades en el primer siglo. Dice, no les impidan a los gentiles venir. Uno, porque podían ser israelíes asimilados. Y dos, porque simplemente van a volver aquí a la comunidad, van a integrar como tal la comunidad, van a conocer al Mesías. No se los impiden. ¿Por qué motivo? Porque todos los sábados se habla de Moisés en las sinagogas. Entonces había una explicación de la Torá. También vemos acá cuando el Mesías mismo dice, si creen en Moisés, creen en mí. Cuando los discípulos hablan con Natanael, que dice, hemos encontrado a Yeshua ben Yosef, del que escribió Moisés, ¿sí? Este Jesús, hijo de José, del que escribió Moisés. Y todo está relacionado acá con esa gran confianza que el Señor deposita en los escritos de Moisés para que todo el mundo crea para siempre, porque los secretos y las leyes de causa y efecto y lo que aparecen en estos 5 primeros libros de la Biblia, que son los escritos de Moisés, son las leyes universales y no van a ser movidas. El cielo y la tierra pasarán, más esta palabra no pasará. ¿Sí? No crean que he venido a destruir la ley, sino más bien a cumplirla. Y todo hablando de la ley de Moisés. Es algo muy relevante. No solamente Moisés tuvo estos pasos de ver el fuego, el humo, el trueno y el shofar para terminar escuchando la voz de Dios, sino que lo vemos también en Elías. En Primera de Reyes 19 lo podemos leer, donde dice que él también vio un huracán, truenos, y al final ese silbido apacible donde pudo escuchar la voz de Dios. Lo mismo que habla cuando en Ezequiel, en capítulo 1, del versículo 4 en adelante, donde habla de los 4 seres vivientes y de la Merkabá, donde habla que también habían fuego, humo, truenos, sonidos de shofar, y al final empieza a describir qué sucede con los 4 seres vivientes. Hay que entrar en la nube, no solamente hay que quedarnos en el espectáculo, en lo que Dios hizo en nuestra vida, en lo que pudimos sentir en algún momento, sino que realmente intelectualmente, en esas sefirot intelectuales, debemos permitirnos entrar y conectar con Dios, y eso es elevar nuestros estados de conciencia. Tener un estado elevado de conciencia es querer conectar con la divinidad, es querer conectar mucho más allá de lo que nos dicen los dioses de esta tierra. Reconocer que Dios es un Dios sobre todos los dioses es porque es un poder que está sobre todos los poderes, es la ley sobre las leyes, es aquel que está sobre todas las cosas. Y claro, vemos que hay una relación acá, nuevamente impresionante, de lo que es el suegro de Moisés, de Yitro, que lo primero que hace es acercarse reconociendo que existe Dios y reconociendo las maravillas de Dios, experimentando las maravillas de Dios, pero no habla de que él llegó a conectar con Dios como el pueblo de Israel o que anduvo con el pueblo de Israel en el desierto. Simplemente llega hasta cierto punto, pero nosotros debemos querer esa conexión adicional. Y si lo vemos aún más en los 10 dichos, es esa confianza, es entender que no solamente el Señor nos trajo, el mandamiento número 1 es Anojí, el de yo soy, este nombre del que te sacó de tierra de Egipto, no fue bajo otro nombre, fue estas 4 letras sagradas que te sacó de tierra de Egipto. Es el nombre sobre todo nombre, y más adelante nos van a decir que Yeshua es el nombre que se nos ha dado bajo del cielo por el cual podemos clamar.
y tiene que ver mucho en relación con el nombre del Eterno y este nombre Yeshua, que es salvación, o Dios salva a su pueblo. En Éxodo capítulo 19 dice que Dios nos trajo como en alas de águila, que nos hizo volar y que nos trajo a Él. Pero también eso lo vemos como lo dice Isaías 40:31, donde también nos dice que a los justos nos dará esas alas como de águila, esas fuerzas renovadas, donde el que corre no se cansará y demás. Y es esa confianza que tenemos en Dios. La emuná, nuevamente, la fe, en estos tres niveles de lo práctico, de lo emocional y de lo intelectual, depende de qué tanto conocemos a Dios. Si lo conocemos, vamos a entrar a la nube, al fuego, a la oscuridad sin miedo para poder ver la luz, porque el Señor nos llama a poder romper esas barreras y entender que en el silbido apacible está su voz. Así que lo que deseo para todos ustedes es que sus ojos estén puestos en el Mesías, que sus oídos estén atentos a su voz, y como dice el Salmo 1, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, sino que escuchó el buen consejo y es como el árbol que está junto a corrientes de agua, que sus hojas no caen, que dan fruto a su tiempo y que son para sanidad. Así que les bendigo a todos ustedes y espero sea para todos un buen Shabbat Shalom.